Benvidos á primeira edición da Ourense ICC Week, o que é o mesmo a primeira semana da Ourense Iniciativas Creativas e Culturais. Vai ser un evento para reflexionar colectivamente sobre aquilo que chamamos cultura, un concepto que todos podemos entender que engloba coñecemento, tradición e creación. É difícil moitas veces convencer a xente da importancia que ten a cultura no desenvolvemento dunha sociedade, pero a sociedade precisa cultura e coñecemento para aspirar a cousas tan sinxelas e inmateriais como para todos nós, que, por exemplo, a emoción. Se lemos un libro, se escoitamos unha canción, se vemos unha película, se contemplamos unha paisaxe, un cadro, un monumento, estamos diante dun feito cultural. O que necesitamos, aqueles que vivimos do feito cultural ou creativo, é convencer a sociedade de que a mirada sobre a cultura necesita dunha reflexión, dun esforzo a hora de avaliar a importancia que ten na vida das persoas. Por iso, dende a organización da Ourense ICC Week, co patrocinio da Deputación de Ourense, quixose traer un grupo de profesionais ligados á cultura para reflexionar sobre o presente e o futuro do feito cultural. Somos conscientes de que a sociedade atravesa por momentos convulsos e os creadores somos os primeiros en exprimir a nosa imaginación para estar na cabeceira deses cambios sociais. O que precisamos é que se escoite a todos os axentes culturais que promoven o desenvolvemento da sociedade. Queremos convencer a toda a sociedade de que a cultura forma parte dunha industria e que contribúe a xerar riqueza. Estamos en Ourense, un territorio que non se entendería se non atendéramos, por exemplo, a pegada que deixou, voume moi atrás, a civilización romana. Aí segue, 20 séculos despois, a Ponte Vella. Pero tampouco se entendería esta cidade e o seu territorio sen a súa cultura termal, ou a cultura etnolóxica, ou a gastronómica, ou a antropolóxica. Todo iso é cultura que se foi creando co paso do tempo. Hoxe esa pegada revisítase e reinterprétase para seguir medrando. Por iso a organización da Ourense ICC Week escolle este territorio, escolle lugares como este, o Centro Cultural Marcos Valcárcel, unha lembranza para él, ou os mosteiros de San Salvador de Celanova, ou o mosteiro de San Pedro de Rocas, ou o Pazo de Vilamarín, para entender que temos un pé na tradición e tamén outro pé no futuro. Ao longo de 5 días falaremos de xestión cultural, de música e de produción musical, de cine e videocreación, de novas tecnoloxías, é dicir, falaremos e reflexionaremos sobre o futuro que ven e sobre as condicións que serían necesarias para xerar riqueza e traballo. Tamén deixaremos un poquinho de tempo para o lecer e para a diversión. Estades todos convidados a vivir con nós unha experiencia que nos fará un pouco mellores. Benvidos a todos a Ourense ICC Week, e agora deixemos con as palabras do presidente da Deputación de Ourense, Manuel Bartal, que acolle este foro durante os próximos 5 días. Nada máis. Moitas grazas, Miguel, e moitas grazas a todos os que estades hoxe aquí. Permitídeme que, aínda que unha das cuestións creativas máis importantes que pode haber nunha sociedade é a lingua, e aquí temos lingua propia, Pau entende perfectamente o galego, por deferencia a toda a xente que vende de diferentes puntos de España e mesmo de outros países e que van a estar connosco durante esta semana, estes 5 días que comenzan hoxe, estes 6 días que comenzan hoxe, pois vamos a falar en castelán, porque tamén este é un certamen que sitúa a provincia de Ourense na capital da creatividade a nivel estatal. Por esa razón, bienvenidos todos que habéis llegado hoy a esta provincia, incluido Pau, que incluso ha tenido tiempo para plantar un árbol hoy a la mañana en Esgueva, en Madernás, Ayuntamiento de Carballiño, y que están todos deseando, como yo, como todos los ourensanos, que este encuentro, esta semana sirva para poner sobre la mesa cuestiones de vanguardia del ámbito creativo, sea literario, sea musical, sea audiovisual, encuentros con público, ponentes especializados en cada una de las cuestiones que se someten a debate, con un medio oficial como Radio 3 que le da sin duda un relieve especial a esta cita estatal en un territorio que yo defino siempre como las 3 características fundamentales que poseemos los ourensanos: los de ayer, los de ahora y los ourensanos
que van a venir, que es un territorio trabajador, un territorio y unas personas emigrantes, y también un territorio fundamentalmente creativo, trabajador, emigrante y creativo. Se llama ingenio, se llama talante, se llama genialidad, se llame como se llame. Aquí se suele denominar a esta tierra como terra da chispa, por algo diferencial que sin duda tiene que ver con el carácter, con la experiencia y con la trayectoria de muchos ourensanos a lo largo de la historia. Símbolo de esa tierra da chispa es el afilador. Sin duda el personaje que más refleja nuestra identidad, porque reúne el trabajo, la emigración y la creatividad. Recorrió todo el mundo y recorrió todo el mundo con esa chispa. Y en algún lugar, como el propio museo del Hermitage en San Petersburgo, hay un cuadro, homenaje del afilador de un pintor barroco ourensano, de Antonio Puga. O sea que yo creo que el afilador podría ser perfectamente el emblema de esta tierra, lo es, de esta tierra que son poco más de 7.200 kilómetros cuadrados, que no tiene mar aparentemente, lo tenemos por debajo, una profundísima y potente termalismo, una cultura termal y un proyecto muy importante, que tiene una componente, esta tierra internacional, por esa vecindad, esa frontera con Portugal, con la parte norte de Portugal, también un territorio especialmente creativo, y una tierra que también tiene una perspectiva importante. Si nos queremos ir al pico más alto de Galicia, hay que venirse a Ourense y hay que subir a los 2.129 metros de Peña Trevinca. Esa perspectiva nos hace apostar por la cultura este año, ya anunciado en el proyecto de presupuestos de esta anualidad del 15, que los aprobamos en octubre del 14, porque creo que la previsión y la planificación también tiene que ver con la creatividad, nos lleva a mantener pues, una apuesta por la cultura tradicional, una apuesta por elementos característicos de esa cultura, llámese las jornadas de folclore que recorren todos los puntos de la geografía ourensana, pero también en este 15, pues apostar también por la vanguardia, apostar también por la innovación tecnológica, apostar por las últimas corrientes artísticas y creativas y apostar por un fenómeno, el fenómeno cultural y de creación, que creo que nos es muy nuestro también, ¿no? Durante esta semana van a visitar puntos estratégicos desde el punto de vista de la sensibilidad ourensana, como puede ser el monasterio de San Pedro de Rocas, donde ya había vida inteligente en el año 500. Podremos estar también en el monasterio de San Salvador de Celanova, estarán en el Pazo de Vilamarín, cerca de ese monasterio de Oseira, donde tantas veces estuvo Graham Greene, el escritor británico, autor del Americano Impasible, El tercer hombre, Monseñor Quijote, etcétera, etcétera, y que escogió Oseira muchas veces para recluirse y para pensar. En Oseira, donde hace poco también estuvo otro personaje de lo audiovisual, que lleva vendidos 25 millones de discos en todo el mundo y que decidió grabar aquí su último videoclip, que ya ha sido visto por más de 2.300.000 personas en los 16 días que lleva en antena. Y esa apuesta por lo audiovisual y por las redes sociales, por las nuevas formas de comunicación que hace que cada uno de nosotros sea un medio de comunicación, sea presidente del Consejo de Administración, editor, redactor, fotógrafo, etcétera, etcétera, es la comunicación total, pues creo que es una apuesta que Ourense no debe perder. Una provincia que también destaca en el ámbito agroalimentario. Aquí tenemos un excelente ejemplo, con su presidente aquí en primera fila, Miguel Ángel Viso, la denominación de origen Ribeiro, la segunda más antigua de España, pero tenemos otras 3 más, tenemos 4. En España no hay ninguna provincia que tenga tantas denominaciones de origen como esta, incluso alguna de ellas con algún vino que ha servido ya en 3 ocasiones para que el presidente norteamericano brinde con él en la Gala de la Hispanidad, un vino producido en Ourense. No solo tenemos vino, tenemos pan, el mejor pan del mundo, cerca de Oseira, la única denominación de origen de pan, y tenemos fenómenos culturales tremendos, ¿no? Aquí está César Fernández, asesor de política cultural de la Diputación de Ribadavia, donde hay una muestra de teatro que es sin duda un emblema de la creación escénica, no solo en Galicia, sino un referente nacional. Y en esta ciudad está una compañía como Sarabela, que creo que ha ganado todo y seguirá ganando. En esta Diputación, donde contamos con un apoyo especial a la música tradicional, con una real banda de gaitas, que creo que es
el orgullo musical, y creo que siempre, como decía el anuncio de la cerveza, donde va triunfa, y es cierto, ¿eh? Y será por algo, ¿no? Será por algo que estamos hablando ahora en Ourense de creatividad. Hace una semana, lo comentaba antes con Pau, tenía un encuentro en Bilbao de una cumbre de la cultura, de la Agenda 21, 250 responsables locales. Yo le decía que la visión que queremos nosotros trasladar no solo es local, de un ayuntamiento, de una ciudad, sino una visión integral de provincia, lo que nosotros denominamos provincia inteligente, que fue una marca que presentamos en Bruselas en el Comité de las Regiones, como un territorio un poco más amplio que un ayuntamiento, porque el fenómeno de las ciudades inteligentes va en aumento y parece que ahora hay que llevar una camiseta, el que no sea ciudad inteligente, diciendo yo no soy una Smart City, porque casi todas aspiran a serlo, se está abriendo demasiado ese abanico, pero nosotros apostamos por una perspectiva más amplia de provincia, donde podamos desplegar a través de un ente como el Gobierno provincial esas patas de no solo la creatividad, sino la fusión de servicios y otra serie de cuestiones. Estamos en Ourense, una tierra de personas que han apostado mucho siempre y que tiene ejemplos que han marcado un antes y un después, incluso a nivel internacional, la tierra de grandes creadores del pensamiento, de literatura, como el padre Feijóo, un genio de la ilustración española, una tierra con premios nacionales de literatura, de poesía, una tierra con ejemplos sobrados de triunfadores en todos los ámbitos, una tierra de la imagen, fotógrafos como Utomuro, de aquí es, ¿por qué no un director de cine de Ourense que haya dirigido hace 2 añitos a Sigourney Weaver, a Robert De Niro? Pues aquí, de Cenlle, Rodrigo Cortés. Y aquí pueden pasar grandes cosas y estoy seguro que esta semana van a pasar. Pasaron a lo largo de la historia, con fenómenos en el ámbito empresarial. Un milagro que desde Gundiás Noguera de Ramuín una persona se convirtiera en uno de los empresarios de la automoción más importantes del siglo XX, Eduardo Barreiros, ¿no? Convirtiendo un motor de gasolina en motor diésel, sin conocimientos previos, sin preparación en ningún laboratorio de Massachusetts, de estos institutos de tecnología, sino con su preparación del trabajo diario y de las ganas de superación, que creo que son muy importantes también en cualquier actividad creativa. Yo quería también acordarme de todas esas personas que han contribuido a crear la marca Ourense en el ámbito de la moda. No es casualidad, o puede serlo, pero creo que no, que más es causalidad, hay una causa. Que esta sea la tierra de gente como Adolfo Domínguez, como Roberto Berino, como Purificación García, como los que están haciendo las colecciones de Carolina Herrera, como Bimba y Lola. Creo que hay algo que nosotros tenemos identificado, que creo que esta semana servirá para potenciar en todos los aspectos de la creatividad. Yo me acordaba ahora, viniendo para aquí, de Benito Losada, a Casa da Xuventude, con esa labor tan importante que hizo en temas de banda diseñada, de cómic, haciendo de Ourense pues, un referente nacional importantísimo, y creo que esta es una ciudad y una provincia de creadores. Y lo que hacemos desde la Diputación con esta organización pues es iniciar un camino que no creo que tenga ya vuelta atrás, que ya se estará preparando seguro la segunda edición de la Ourense ICC Week, porque creo que esto está condenado al éxito, no hay otra salida. La gente que viene aquí es gente que piensa, gente que pone sobre la mesa cuestiones últimas sobre temas que están surgiendo, y creo que es reunirlos a todos en diferentes mesas con público y someterlos pues a que agudicen el ingenio, pues creo que es una prueba evidente de que hay una apuesta por el futuro. La creatividad es futuro, creo que la Diputación está con ese futuro perfectamente, hay un compromiso real, y ese compromiso no solo es nacional, sino es internacional. Estos días, ayer, celebramos el Consejo Termal Provincial en Baños de Molgas. Tenemos en este momento 6 balnearios en la provincia operativos. Tendremos 7 antes de que acabe el año. Y cuando venga el AVE en el 2018, Galicia será la entrada del AVE, Ourense será la entrada del AVE en Galicia. Estamos preparados para recibir y para cambiar la historia. Estoy seguro que habrá un antes y un después de esa llegada, y tenemos que preparar la provincia. Prepararla también en el terreno de la creatividad. ¿Quién podría pensar hace 2 años que vendría aquí a entrenar al lado selecciones olímpicas de remo
en este territorio termal. ¿De quién iba a pensar que podía venir la selección australiana? Ahora, antes del Mundial que se celebra en Francia. Está la de Bielorrusia, estuvo la de Holanda, vendrán colegios ingleses, vendrán selecciones de otros países, comprometen el volver por 4 años y creo que tenemos que aprovechar esa ventaja competitiva. Estamos haciendo algo que creo que va a tener su relevancia. Aquí hay iniciativas culturales importantes. En esta propia ciudad hay un festival de cine independiente que cumplirá sus 18 años pronto, pero no todo es solo cine, hay muchas más cosas. Yo creo que hay gente que piensa, gente que está dispuesta a superarse, que la imaginación no tiene límites, tampoco las va a tener esta semana, y que Ourense es un sitio que puede servir para esa plataforma que queremos todos exportar. Yo estoy muy contento de haber decidido organizar esta cita, extremadamente satisfecho de todos los ponentes que van a venir durante estos días. No solo ponentes, sino habrá actuaciones musicales, habrá demostraciones de las últimas técnicas del videomapping, de blogging, etcétera, etcétera. Yo creo que Ourense va a responder. Ourense va a llevar el turismo cultural, que creo que es un poco lo que tiene centrada la intervención Pau. Creo que es uno de los polos de desarrollo de la provincia, de pensar en clave de turismo cultural. Una provincia que tiene, como dije antes, de la MIT, la que más festivales de teatro, por poner un ejemplo, en Galicia, que tienen fenómenos sociales y de etnología pura como el carnaval. Pues 5 de los 7 declarados turísticos en Galicia están aquí, y eso es por algo. Yo estoy convencidísimo de que Ourense es cultura, y el formato del Ourense ICC Week podrá servir para relanzarlo todavía más, para que se hable de Ourense como referente estatal en el ámbito de la creatividad. Si hay un territorio que tenga unas especiales características en ese ámbito, y estoy viendo al alcalde de Celanova, es Celanova y su comarca, sin desmerecer a ninguno de los otros, ¿no? Y seguramente en esta cita se pondrán de relieve algunos de los proyectos en los que se está trabajando, evidentemente con el apoyo y aval de la Diputación, como una cooperativa de gestión de servicios culturales y turísticos, para explotar económicamente también lo que socialmente puede ser imagen, en este caso de Celanova, pero también de la provincia, o como un centro de innovación en comunicación con sede en Celanova. Cada día es más acuciante y necesario expertos en comunicación, en empresas, en organismos públicos, y creo que hace falta algo que encienda esa mecha que debiera ser Celanova, como decía Celso Emilio Ferreiro, Ondo Mundo se llama Celanova, y que esa creatividad que ponen siempre sobre la mesa en un territorio que tiene de todo, desde la Vía Nova hasta Castromao, pasando por los grandes de la literatura gallega, su monasterio de San Salvador, donde vais a estar, la iglesia de San Miguel, o en la propia comarca Santa Comba de Van, de unas iglesias, sino la más antigua de España. Por esa razón, agradezco muchísimo que estéis aquí. Vamos a aprender mucho, los que no sabemos y los que saben, de otras experiencias, de otras propuestas, de alternativas de gestión cultural, y es un honor para mí pues empezar esta semana del marco de las industrias creativas y culturales escuchando a un especialista como Pau, que a su extensísimo currículum ha añadido hoy una nota más que importante, la plantación de ese árbol en Oirixo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, pois como eu non sei se me escoitaseme, sí. Imos comezar coa primeira intervención de Pau Rausel, profesor de Economía Aplicada na Universidade de Valencia. Dende o ano 96 traballa nunha unidade de investigación precisamente entre o que é ese matrimonio economía e cultura, un campo do que vai a falar durante os próximos minutos. Lembrade que ao rematar Pau Rausel nesta primeira intervención del aquí na Ourense ICC Week, escoitaremos arriba noutra sala deste Centro Cultural Marcos Valcárcel o grupo de música Cinematic Sound Ensemble,
e despois tomaremos e conoceremos un poquinho máis todos entre todos tomando un viño tranquilamente do Ribeiro. Pero damos a palabra agora a Pau Rousel. Benvido. Comeza este Ourense ICC Week. Sí, claro. Buenas tardes. En primer lugar, decirles que no sé hablar sentado. Digo cosas distintas cuando estoy sentado que cuando estoy de pie, y me gustan más las cosas que digo cuando estoy de pie que cuando estoy sentado. Por tanto, me voy a levantar y me voy a mover. En primer lugar, agradecer a la Ourense ICC Week que me invite, especialmente a Juan Riba, pero también a la Diputación de Ourense. La verdad es que estoy muy honrado de estar aquí. Lo que yo voy a tratar de contar es un discurso del cual nosotros hacemos casi una fe, pero que lo que voy a tratar es de convencerles no a través de la fe, sino a través de las evidencias. Lo primero que yo quiero dejar claro es, bueno, de qué estamos hablando especialmente los economistas, porque hay cierto recelo que ahora explicaré cuando un economista se pone a hablar de temas culturales. Desde los sectores culturales hay cierta precaución, es decir, ya están estos sucios economistas con sus sucias manos tocando cosas como el arte, la creatividad, la cultura, la inspiración, esas palabras que escribimos muchas veces en mayúsculas. Yo quiero decir, por tanto, y suena, y lo es, a justificación, que ahora explicaré por qué, es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cultura? Y especialmente cuando estamos hablando de sectores culturales y creativos o las industrias culturales y creativas. Estamos hablando de la punta del iceberg de un ecosistema, que lo que nos interesa es el ecosistema cultural, y no solamente las actividades de mercado de los sectores culturales y creativos. Aquí, si podemos ver, bueno, qué es lo que acarreamos, qué experiencias culturales son las que incorporamos en nuestra vida, las acarreamos en ese caso, son ese conjunto de cajas que adquirimos esas experiencias culturales, adquirimos en espacios de no mercado, principalmente, muchas veces o muchas de ellas en el entorno individual, familiar, la escuela. Esa es la primera parte donde uno adquiere experiencias culturales, desde los cuentos que le cuentan los adultos hasta la propia formación más reglada, pero también muchas otras experiencias que tienen que ver ese ámbito familiar individual. Después hay un conjunto de cajas que son las que tenemos encima, que las adquirimos también en el ámbito de no mercado, pero en el contexto o en un entorno más social, cuando salimos de ese entorno individual, familiar, y entonces cuando montamos los grupos de música con los compañeros, los amigos, cuando tocamos en bandas, cuando decidimos participar en clubs de lecturas, cuando en las asociaciones, en todo ese rico movimiento cultural asociativo, son intercambios culturales de no mercado. Luego hay una pequeña parte, o en comparación, si miramos introspectivamente el conjunto de nuestras experiencias culturales, una pequeña parte que la adquirimos a cambio de un precio en el mercado, cuando compramos un libro, cuando compramos la entrada, cuando asistimos a un evento a través del mercado. Y luego hay un conjunto de actividades en las que colectivamente ese Estado es, en contextos democráticos, son la acción colectiva. La acción colectiva decide que proveemos algunos bienes y servicios culturales por debajo del precio de mercado o de manera gratuita, etcétera, etcétera. Y es también esa parte. Cuando desde el análisis económico de la cultura hacemos un análisis de lo que es cultural, miramos todas estas cosas y no solamente nos fijamos en eso. Yo, para que veamos un poco las magnitudes, lo que nos gastábamos antes de la crisis, estos son datos de antes de la crisis, del 2008, porque ahora hay cierta distorsión, ¿no?, del fenómeno, lo que nos gastábamos los individuos, las familias en España en sectores, en actividades culturales y creativas, estaba alrededor de los 8.000 millones de euros, mientras que lo que gastaba las distintas administraciones del Estado, 1.000 millones de euros el Gobierno central, 2.000 millones de euros los gobiernos autonómicos y unos 4.000 millones de euros el ámbito local. O sea, he sumado mal, como 4 y 2, 6 y 1, 7, 7.000. Bueno, si esto tratamos de verlo y pues
pues lo que estamos analizando es, en algunas veces, cuando vemos los sectores culturales y creativos de mercado, estamos analizando eso, pero tenemos todo el fardo, todo el resto del fardo. Esto es un ecosistema y lo que nos interesa es que funcione el ecosistema. Si esto de abajo no está bien consolidado, no está bien conformado, las posibilidades de éxito de los sectores culturales y creativos como actividades de mercado son bastante limitadas. Y jugamos, pero hay que tener claro en qué papel. Cuando nos enfrentamos al mercado de la cultura, estamos hablando de consumidores, y por tanto hay un concepto económico que es la soberanía del consumidor, que el consumidor elige en función de sus preferencias, pues elige unas determinadas cosas. Cuando hablamos de actividades culturales, hablamos de usuarios y practicantes, es decir, aquellos grupos de interés alrededor de determinadas manifestaciones culturales o actividades culturales o prácticas culturales. Y cuando hablamos de políticas culturales estamos hablando de ciudadanos. Y no hay que confundir las cosas. No es lo mismo. En esto quiero decir que las políticas culturales no se hacen para los sectores culturales. Las políticas culturales, como todas las políticas públicas, se hacen para los ciudadanos. Los sectores culturales son mediadores, de manera que la política sanitaria no se hace para el sector sanitario, se hace para que los ciudadanos estén sanos o tengan acceso a la sanidad. El objetivo son los ciudadanos, no los sectores culturales. Y aquí a veces hay cierta confusión cuando hablamos de políticas culturales y pensamos que son políticas orientadas a los sectores culturales. No, son políticas orientadas a los ciudadanos y ahora veremos en qué sentido. Todo esto, ¿por qué lo digo? Que esto que está sonando a justificación, hace muy poquitín me invitaron a participar en un nuevo órgano en Cataluña, que es el Consell Social de Cultura, que es un órgano que trata de transmitir una mayor conexión entre las actividades culturales y el conjunto de la ciudadanía. Es un consell que está constituido por sindicatos, agrupaciones de asociaciones culturales, pero también unión de consumidores, patronal, cámaras de comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay en esos 4 o 5 miembros de ese Consell Social de la Cultura que dicen que se invitan a participar por su análisis o por su conocimiento de los sectores culturales, del análisis de las políticas culturales, de los sectores culturales, y esa es la cuota que me toca a mí como académico. Apareció en Internet, en Twitter, pues una crítica de una persona muy informada a la que yo le tengo mucho reconocimiento sobre el funcionamiento de los sectores culturales, que decía: es sintomático que en el Consell Social de Cultura los 5 expertos sean hombres y los 5 expertos sean economistas. Las dos perspectivas igual de críticas y efectivamente hay una parte que tiene razón. Estamos perdiendo una parte muy importante del mundo creativo, de la cultura, de la creatividad. Y ahora, precisamente en este mes de marzo, hay una campaña de Clásicas y Modernas, que es una asociación que defiende la presencia de las mujeres en el ámbito creativo, y que es una campaña que es No sin Mujeres, donde yo me comprometía en esa campaña durante todo el mes de marzo a no participar en eventos donde no hubiera mujeres. En mesas redondas, en jurados, etcétera, etcétera. Y una vez me comprometí a eso, efectivamente miré cuál era la programación y ya les eché una bronca y efectivamente estamos perdiendo una parte de la mirada muy importante sobre la realidad cultural y sobre el mundo creativo, dándose la paradoja que al final el consumo cultural se está feminizando. Es decir, cada vez la proporción de mujeres es mayor al consumo cultural, en cambio, en los ámbitos de la creación, la producción continúa siendo notablemente, o está notablemente masculinizada. Algunos datos, esto, aunque no se ve ahí muy bien, pero esto es la proporción de mujeres en términos de ocupación. La única actividad cultural y creativa donde hay más mujeres que lo que le correspondería por su presencia en el mercado de trabajo es en el ámbito de los museos, la ocupación en museos, archivos y bibliotecas. En todos los otros sectores están infrarrepresentadas respecto a su presencia en el mercado de trabajo español. Y si vemos algunos datos que proporcionan Clásicas y Modernas sobre
premios nacionales de diseño, premios nacionales de danza. A pesar de la presencia de las mujeres y la creciente feminización, los datos son bastante desoladores. Por tanto, sí que acepto esa parte de la crítica de la escasa presencia de las mujeres en el ámbito creativo y la visibilización. No es una cuestión de presencia, es una cuestión de visibilización. Lo que sí que quería defender es qué papel juega la economía. Parece un insulto, cuando dices abordas la cultura desde la economía. Yo tengo que decir que mi experiencia en este ámbito es que los economistas en España que nos hemos dedicado al análisis de la cultura somos precisamente aquellos que tenemos una visión, si pudiera entenderse el término, no economicista de la cultura. En muchos ámbitos, en muchas universidades, en Barcelona, Lluís Bonet, en Sevilla, María Luisa Palma, en Luis César Herrero en Valladolid, en muchos sitios, en Valencia, mucha gente que desde el ámbito de la economía. ¿Qué aporta la economía al análisis de la cultura? Yo utilizo a veces el símil de la madeja. La cultura es probablemente el fenómeno más complejo de la realidad humana. Y por tanto necesitamos teorías complejas para explicar la cultura. Y tenemos las ciencias sociales que explican el fenómeno de la cultura. La cultura la utilizamos todas las ciencias sociales, y la antropología, la filosofía, la psicología social, todos utilizan el término cultura y lo utilizan de una manera, hacen una aproximación holística al concepto de cultura, que está muy bien. Un concepto complejo requiere de instrumentos de análisis y de aproximación complejos. Y eso es lo que hacen otras ciencias sociales. ¿Qué valor añadido aporta la economía? La economía aporta el valor añadido de que los presupuestos metodológicos de la economía son muy sencillitos, simplifica mucho. Y esto, que podría parecer que no es bueno, en el caso del análisis de la cultura a veces es bueno, porque esta simplificación permite una aproximación mucho más instrumental. Es decir, la economía no entiende la madeja, probablemente, pero la economía puede comprobar que si tú mueves un hilo de una parte de la madeja, en la otra parte de la madeja se mueve otro hilo. No sabes muy bien por qué. No entiendes muy bien por qué. Pero si da la casualidad que lo que tú quieres es mover ese hilo, aunque no entiendas perfectamente por qué se mueve, si lo que tú quieres hacer es transformar la realidad, es decir, que se mueva el hilo, mientras algunas otras ciencias como la filosofía o la antropología o la teología no te dan herramientas de intervención, la economía te da posibilidad de intervenir, porque la economía establece relaciones causales. Yo digo que la economía es una ciencia social para dummies, para tontos, para torpes. ¿Qué es lo que supone la economía? Que si la gente hace algo, si la gente toma una decisión, es porque ha hecho un cálculo más o menos consciente o inconsciente de los costes y los beneficios de la decisión. Yo voy, toco la guitarra o no toco la guitarra. Y entonces hago un cálculo inconsciente, si toco la guitarra, si al final es que el cálculo de los beneficios de tocar la guitarra, emocionales, económicos, del tipo que sean, son más elevados que los costes. Esa es la aproximación de la economía. Esta aproximación nos permite hacer algunos modelos con base matemática que nos permiten intervenir sobre la realidad. Aquí, por ejemplo, aunque no se ve muy bien, detrás tenemos una información que es lo que nos dicen los españoles que tienen interés por ir a los monumentos. Aquí, preferencia por ir a los monumentos. Le preguntamos, tenemos muchísima información sobre la actividad cultural y hay una encuesta, que es la encuesta de hábitos y consumos culturales, que le preguntamos a los españoles y a las españolas, les decimos, oiga, en una escala de 1 al 10, ¿qué interés tiene usted en ir a museos? Y pues los varones, 5,4. Las mujeres, 5,2 me parece que pone ahí. Los de 15 a 19 años, 5,7. ¿Qué es lo que supone la economía? Que si te gusta ir a los museos, a visitar monumentos, irás a visitar monumentos. Si no te gusta, si el nivel de preferencia es elevado y no tienes restricciones, irás a visitar monumentos. Si tu interés de preferencia es muy bajo, no irás a visitar monumentos. Con estos mismos datos que tenemos detrás, lo que hacemos es dibujar esta línea. Aquí hay la preferencia por visitar monumentos y aquí tenemos la proporción de gente que visita monumentos, que también lo tenemos. Sabemos exactamente qué proporción por cada uno de los grupos. Y lo que comprobamos es que aquí hay un grupo, por ejemplo,
que tienen más de 70, que son de más de 15, 19 años, que van más a ver los monumentos que lo que respondería en función de lo que le gusta. Es decir, les gusta poco ir a ver monumentos y en cambio van mucho. ¿Por qué van mucho los de 15, 19 años? Porque no eligen ellos ir. Porque los lleva el sistema escolar, porque... Vemos otro grupo de mayores de 75 años que van menos de lo que les gustaría ir a los monumentos. ¿Por qué? Pues porque tienen problemas de accesibilidad, porque tienen en algunos casos problemas de precio, etcétera, etcétera. ¿Entendemos muy bien cómo se conforman las preferencias? No, pero ¿qué nos permite esta aproximación? Es que la probabilidad de visitar monumentos es, en este caso concreto, 7,3 por la preferencia. Si ahora yo preguntara aquí, oiga, una escala de 1 a 10, ¿cómo le gusta ir a ver monumentos? Me dijeran 5, pues yo multiplicaría por 7,3, tendría la probabilidad de que esa persona con ese perfil fuera a ver monumentos. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para articular políticas con datos y evidencias reales sobre por qué hay determinados colectivos que no van a... y podríamos articular intervenciones que removieran, que quitaran, que deshicieran las restricciones de aquellos que no se comportan como se deberían comportar. Bueno, esto es un ejemplo de los muchos que podríamos poner, de manera que la ventaja de la economía es que esta aproximación simplificada permite cierta aproximación empírica, cuantitativa, a partir de las evidencias, que permite articular políticas de transformación de la realidad que se basan en datos, entre comillas, en función de la información que tenemos, ciertos. Porque la mayoría de las políticas culturales se hacen a base de oídas. Cuando aquí estamos hablando, y además con unos grados de eficacia y eficiencia muy, muy bajos, como veremos más adelante. Bien, otra aproximación de la economía, esta es la economía, estamos hablando de la economía, una primera aproximación de la economía que explica las decisiones de los individuos. Con estos modelos podemos explicar por qué la gente toca la guitarra, asiste a conciertos, compra libros, pero estamos hablando de mercado y no de mercado. Asiste a coros. Con esta aproximación podemos entender el comportamiento de los individuos en el sector cultural. Pero también podemos entender la economía como una aproximación al análisis sectorial de los sectores. Hay un conjunto, cuando aquí nos referimos a industrias culturales y creativas, estos son unas actividades económicas determinadas, esto ya estamos hablando de mercado, esto estamos hablando de aquellas que tienen reflejo en actividades de mercado y, bueno, pues los economistas analizamos estos sectores como analizamos otros, como analizamos el sector del automóvil o el del mueble o el del... Y estos tienen unas características determinadas. Aquí viene siempre la discusión, bueno, ¿qué es cultura? ¿Qué incluimos en los sectores culturales y creativos? Bueno, eso ya está resuelto, ya lo hemos resuelto, o ya se ha resuelto. La UNESCO tiene sus listados, Europa nos dice que son los sectores culturales y creativos. Yo como economista no me voy a poner a discutir si el juego, los casinos son sectores culturales y creativos. No, usted dígame la lista y yo analizaré qué características tienen esos sectores diferenciales frente a otro tipo de sectores. Y tenemos, esto ya está más o menos resuelto, estas son las propuestas de la UNESCO sobre la clasificación de los dominios culturales, los sectores, qué fases, etcétera, etcétera, que tampoco vamos a... Aquí tenemos, por ejemplo, dominios relacionados con los sectores culturales, que tenemos el turismo. Bueno, pues bien, ¿qué hacemos cuando nos aproximamos? Pues enseguida nos ponemos a contar, que es lo que hacemos los economistas. Y nos ponemos a contar y nos ponemos a comparar. Y esto hay una fiebre últimamente por tratar de contar cuál es la dimensión económica de los sectores culturales en términos de PIB o del valor añadido. Y bueno, pues nos hemos dedicado muchos esfuerzos a contar últimamente. En España tenemos una buena ventaja, que es que tenemos una cuenta satélite de cultura. El Ministerio, el INE, publica a instancias del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, publica cada 2 o 3 años una cuenta satélite de cultura que te dice cuánto es en el PIB, cuánto ocupa, etcétera, etcétera. Lo que no está cubierto es tanto en el ámbito regional y nosotros, por ejemplo, desde la Universidad de Valencia llevamos un montón de años pues, que nos piden, porque esta es una metodología que fue desarrollada por la Universidad de Valencia, para el Ministerio, y pues la Comunidad Canaria nos pide una cuenta satélite regional que es contar el valor añadido y la ocupación del sector de la edición, del sector del diseño, del sector no sé cuántos. Y vamos, estos son datos comparables a nivel regional, no se ve muy bien, no se ve. Aquí tenemos Galicia,
por distintos sectores, y vemos un poco en términos comparativos. Aquí tenemos los sectores. Las actividades estrictamente artísticas y servicios culturales sería el 0,5 para Galicia. Industrias culturales, el sector editorial, sector editorial, fonográfico, audiovisual, etcétera, etcétera, sería el 0,9 del total de los ocupados. El 1,8 serían otras actividades culturales o relacionadas con el sector cultural, publicidad, diseño, traducción, fotografía, etcétera, etcétera. Y luego el resto serían otras actividades relacionadas sobre todo con informática, diseño informático, con derecho de autor, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí tenemos, y nos hemos esforzado mucho en contar, y ahora todos los países europeos contamos, y todas las regiones, y vemos qué dimensión y qué importancia tienen los sectores culturales. Pero resulta un poco decepcionante, mi experiencia resulta un poco decepcionante cuando, por la región de Murcia, que te pide un estudio, entonces tú al final le dices, pues los sectores culturales y creativos son el 2,8% del PIB. Pues vale, pues son el 2,8% del PIB, esa es la información que tenemos, y podemos ver que es más que el sector de la industria de la electricidad, o que es más que el sector del transporte y tal. Pero los sectores culturales y creativos tienen otras características que los hacen especialmente interesantes. En primer lugar, el tipo de empleo que generan. El empleo que generan los sectores culturales y creativos es un empleo que es percibido equivocadamente como de gran calidad. Es decir, los que trabajan en los sectores culturales y creativos, a pesar de que objetivamente tienen peores condiciones laborales que la media de los trabajadores, es decir, están más formados, cobran menos, trabajan más irregularmente por proyectos, etcétera, no tienen trabajo. Cuando están trabajando, trabajan más irregular, y cuando están trabajando, trabajan fines de semana, horarios irregulares, un grado de inseguridad más elevado, etcétera, etcétera. A pesar de todo eso, es decir, que objetivamente tienen peores condiciones laborales, tienen la percepción de una mayor satisfacción laboral. Están puteados y contentos. Que esto es y esto está bien, es decir, está bien. Está bien si pudiéramos elegir entre qué creamos sectores, de qué creamos actividad. Pues creemos aquellas actividades que la gente está contenta de trabajar en esos sectores, a pesar de que las condiciones laborales objetivas sean peor que la media de los sectores. Que esto es una de las grandes paradojas. Además, los sectores culturales y creativos son más productivos que la media de la economía española, por ejemplo. Es decir, el valor añadido, la riqueza que genera un trabajador en los sectores culturales y creativos es mayor que la que genera un trabajador medio en España. Por ejemplo, para que veamos las diferencias. El valor añadido, la riqueza anual que genera para el conjunto de la economía un trabajador en los sectores culturales, de nuevo, datos de antes de la crisis, perdón, pero son los que tenemos calculados. De antes de la crisis, un trabajador en los sectores culturales y creativos generaba 35.000 euros de valor añadido al año. Un trabajador del sector turístico, 21.000. Fijaros la paradoja que estamos aquí utilizando la cultura para atraer turistas. Y esta fórmula hay que revisarla un poquitín, porque finalmente estamos utilizando la cultura, los sectores culturales y creativos, con una alta productividad, para generar empleos de baja calidad, que son percibidos de baja calidad en un sector con una productividad muy inferior. Por tanto, hay que tener cuidado. Con esta, ahora luego hablaremos de algunas de estas relaciones entre los sectores culturales y creativos. Tienen otras características, son actividades que ocupan sobre todo a gente joven, que en un país como el nuestro, con una tasa de paro, desempleo juvenil por encima del 50% o alrededor del 50%, puede ser interesante. Ocupa gente formada, bueno, tiene otros muchos efectos como ahora veremos. Es decir, puestos a elegir, si pudiéramos elegir, especialicémonos en el automóvil o en el sector o en el turismo o en los sectores culturales y creativos, pues son sectores que tienen bastante interés. Aquí llegamos a, bueno, efectivamente estas actividades relacionadas con los sectores culturales y creativos, estas actividades están creciendo proporcionalmente en el PIB. Es decir, en el conjunto del valor añadido que generamos en una economía, la proporción que generan los sectores culturales y creativos está creciendo en los últimos tiempos. Y seguirá creciendo. Las razones que explican por qué ha estado creciendo van a persistir en el tiempo y, por tanto, en Europa es previsible que sigan creciendo. Podemos tener el bache de la crisis, pero la tendencia a largo plazo
es que la importancia de los sectores culturales y creativos sea cada vez mayor en la economía. Y esto nos plantea también algunas cuestiones importantes. Aquí de lo que estamos hablando es de que cada vez más estamos convirtiendo experiencias culturales en mercancías. Pero esto es así. Es decir, es la hipótesis esta del capitalismo cultural significa que lo que antes intercambiábamos fuera del mercado, cada vez lo intercambiábamos más dentro del mercado. Y esto tiene una lectura que tiene algunos riesgos. Efectivamente, estamos convirtiendo experiencias culturales en mercancía y eso tiene ciertos riesgos. Hay que ver dónde están los límites de esos riesgos, pero al mismo tiempo también supone un espacio de oportunidades. Supone que por primera vez el mercado recompensa la creatividad, el talento, y en vez de tener que ir a trabajar en una fábrica de automóviles a apretar tornillos, pues podemos vivir de la poesía, los que puedan vivir, de la música, del ensayo, de las expresiones culturales, y esto abre también un espacio de oportunidades. Por tanto, en esta hipótesis del capitalismo cultural tenemos dos perspectivas. Una perspectiva que es un poco apocalíptica: se ha acabado la humanidad, hemos convertido la cultura en una mercancía y esto es el final de la humanidad. Y la otra, paradisíaca: por fin el mercado reconoce la creatividad, el talento, la innovación y por fin podremos vivir. El mercado nos recompensará por hacer estas cosas. Y esto se da en un contexto que cambia completamente, que es una revolución tecnológica sin precedentes. De esto estamos hablando. La producción simbólica, la producción, la creación, la distribución simbólica está inmersa en una plena revolución tecnológica de la que no somos aún capaces, aunque no tenemos perspectiva. Y esto, algunos autores lo asimilan al proceso de la propia aparición del capitalismo industrial. Aquello fue la aparición, una revolución del transporte, aquello a través de la máquina de vapor. Aquí estamos hablando del transporte y transformación de los bienes simbólicos, que sería Internet y la digitalización. Y entonces hubo también, para la existencia del capitalismo industrial comercial, fue necesario la instalación de un sistema muy estable de derechos de propiedad. Es la esencia del capitalismo, un mercado es el intercambio de derechos de propiedad. Y aquí estamos, como estábamos discutiendo esta mañana, en un proceso de transformación de los derechos de propiedad simbólica. Todas estas cosas que no sabemos si descarga o no descarga, si es pirata, si no es pirata, si tienen que pagar las peluquerías, si no tienen que pagar las peluquerías. Se está haciendo grande la tarta y hasta ahora el trozo de tarta que nos repartíamos o que se repartía en el ámbito de la producción simbólica pues no era muy relevante y no habían excesivas discusiones alrededor sobre quién tendría derecho a apropiárselo. A medida que eso nos hace más grande, pues que aquí ya hay para repartir, a ver cómo lo repartimos. Y toda la discusión alrededor de los derechos de propiedad se replantea. Esto cambia completamente el contexto y probablemente requerirá que en algún momento, no sé cómo, nos sentemos, o se sienten que se tenga que sentar, desde Google a los creadores, y digan, bueno, ¿esto cómo nos lo repartimos? ¿Y quién se queda el valor añadido? ¿Quién se tiene derecho a apropiarse el valor añadido? Sin embargo, y por lo que estamos aquí, después de esta larga introducción, era, bueno, ¿qué posibilidades tiene otra perspectiva de la economía? Que estábamos hablando ya de economía política, o de la política económica orientada a los sectores culturales y creativos. ¿Qué posibilidades tiene de generar desarrollo en el territorio? Esto es un gráfico donde en el año 2009 una institución del norte de Europa, que se llama el European Cluster Observatory, presentó que esto es una correlación. Esto es la dimensión de los trabajadores en los sectores culturales y creativos, y esto es el nivel de riqueza de las regiones europeas, de 250 regiones europeas. Cuando esto lo miramos, las regiones que tienen más actividad cultural y creativa son regiones más ricas. Aquí hay una clara correlación que se ve visualmente, pero también se ve estadísticamente. Y esto planteaba una cuestión de causalidad. Es decir, las regiones más ricas tienen más gente trabajando en los sectores culturales y creativos, por eso, porque son más ricas, tienen más gente trabajando en los sectores culturales y creativos, o al revés, las regiones que tienen más gente trabajando en los sectores culturales y creativos son más ricas. Entonces la cuestión de la causalidad deviene un elemento muy importante. Desde 2009 hay un conjunto de equipos de investigación alrededor de Europa tratando de resolver
la cuestión de la causalidad y hemos comprobado, en este momento, el estado de la cuestión es que la causalidad es circular, que la causalidad va en dos sentidos con ritmos distintos, pero va de manera circular. Es decir, las regiones son más ricas porque tienen más trabajadores en los sectores culturales y creativos. Y cuando son más ricas, al cabo de algún tiempo generan mayores ocupaciones en los sectores culturales y creativos. Y esto alteraba profundamente. Hasta ahora habíamos visto aquellas políticas orientadas a los sectores culturales y creativos como aquellas que gestionaban la parte más cosmética, decorativa, de la acción colectiva, de las sociedades, de repente se convierten en estratégicas, porque no solo eso, sino que descubrimos que la mejor variable para explicar el nivel de renta per cápita de una región europea, no hay ninguna más, no hay ninguna mejor, hay algunas más. No hay ninguna mejor, es decir, la que aproxima mejor el nivel de renta per cápita es la cantidad de gente trabajando en los sectores culturales y creativos. Es decir, en estos momentos en Europa, os digo también, todo con datos antes de la crisis. Ahora estamos estudiando y mirando qué ha pasado durante la crisis, qué ha cambiado estructuralmente en esto. Pero antes de la crisis, es decir, en el 2008, si alguien quería saber, si a mí me preguntaban cuál es la renta per cápita de la región de Lombardía, yo preguntaba cuál es el número de trabajadores, cuál es la proporción de trabajadores en los sectores culturales y creativos, y era la manera más fácil de aproximar la renta per cápita de esa región. Es decir, no era una de las variables, sino la mejor variable que explicaba, porque probamos con muchas otras variables, y la que mejor explicaba. Es decir, hay una relación compleja, pero mucho más compleja de lo que pensábamos, entre la dimensión de los sectores culturales y creativos y la riqueza de las regiones en Europa. Pero cuidado, aquí hay que volver un poquitín al principio. Bueno, ¿qué podemos hacer? Cuando encontramos esto, es un proyecto europeo en el ámbito de la cooperación interregional del sur de Europa, que es un proyecto sostenuto, que se llamaba un consorcio de investigadores para resolver esta cuestión. Bueno, pero si volvemos a tratar, ¿qué podemos hacer desde el ámbito de la acción colectiva, de las políticas? ¿Qué puede hacer la política cultural? ¿Qué puede hacer? Básicamente la política cultural debe hacer una cosa y puede hacer tres cosas. Debe hacer una cosa. El objetivo intrínseco de la política cultural es satisfacer los derechos culturales de la ciudadanía. Este es el objetivo intrínseco. Es decir, estos derechos culturales, que los podemos agrupar en tres tipos de derechos: el derecho de los ciudadanos a construirse su propia identidad, como quieran, y el Estado tiene la obligación de dotarle de los recursos para que se produzca ese proceso de construcción de identidad. Otro conjunto de derechos culturales es a participar y acceder a las manifestaciones culturales de una comunidad, segundo conjunto de derechos. Y el tercer conjunto de derechos, el derecho a expresarse y comunicarse a través de las disciplinas artísticas. Es un derecho que además los vamos incorporando en el conjunto de los derechos humanos. El objetivo intrínseco de las políticas culturales es tratar de conseguir satisfacer esos derechos culturales. Y esto ya significa desarrollo. Nos sería ahora un poco más largo de explicar, pero aunque esto nos costara dinero, es decir, detrajéramos rentas o valor añadido de otros sectores, de otras actividades, esto significa desarrollo. Es decir, aquellas sociedades que satisfacen los derechos culturales de la ciudadanía ya están en procesos de desarrollo. Pero además, los sectores culturales y creativos son un poco como los antibióticos de amplio espectro y nos sirven para un roto y para un descosido. Y hemos comprobado que en el ámbito de los efectos económicos, en Europa, que esto puede que no sea trasladable, lo que nosotros hemos demostrado que en Europa, en estos momentos, lo que explica el éxito o el fracaso en términos de renta per cápita, de crecimiento de la renta, etcétera, etcétera, del PIB regional, un elemento esencial es la dimensión de los sectores culturales y creativos. Y además, los sectores culturales y creativos los podemos utilizar para muchas otras cosas, como elementos de inclusión, como elementos de transmisión de valores, la cultura de la paz, es decir. Ahora, esto no quiere decir enunciarlo no significa que las políticas culturales lo consigan. Al revés. La historia y la experiencia nos ha demostrado que las políticas culturales tradicionales han sido
en toda Europa, no es una cuestión solo de España, han sido muy ineficaces, no consiguen los objetivos que persiguen. Aquí llevamos 30 años haciendo políticas de protección del cine español y la tasa la cuota de mercado del cine español depende si hay estreno de torrente o no hay estreno de torrente, o si hay algún pelotazo en el ámbito de las taquillas. No depende de las políticas. O sea, ¿no? Si esto pasara en el ámbito de la seguridad vial, es decir, si hiciéramos intervenciones de seguridad vial y los accidentes no bajaran en 30 años, pues alguien diría, oiga, cambien ustedes los instrumentos, miren a ver. Aquí en el ámbito de las políticas, llevamos 30 años haciendo políticas de promoción lectora a través de las bibliotecas, a través de campañas específicas, y la tasa de lectura se mueve un 1% y no pasa nada. Es decir, no, es decir, en términos globales, las políticas públicas culturales han sido muy ineficaces, han sido también muy ineficientes y, hay que decirlo, han sido muy injustas. Han supuesto coger el dinero de todos, básicamente, y sobre todo transferírselo a la clase media y la clase media alta. Los principales beneficiarios de los servicios y las políticas culturales socialmente son clase media, media alta. Por tanto, es también probablemente la política pública más injusta en el sentido de que el efecto redistributivo es negativo. En conjunto, las políticas públicas, sanidad, educación, tienen un efecto redistributivo positivo, escoger, y los principales beneficiarios son los que tienen rentas más bajas. En el caso de la cultura ha sido al revés. Por tanto, no nos vale. Tenemos que resetear las políticas culturales tradicionales. Dicho esto, nuestros datos confirman que en estos momentos, y estos ya son datos más recientes, no son datos de la crisis, son de datos de postcrisis, un incremento del 1% de los trabajadores en los sectores culturales y creativos significa un incremento de la productividad global de la región de un 7%, no de los sectores culturales y creativos, sino de toda la economía de la región. Un incremento del 1% de los sectores culturales y creativos de media en una región europea significa en estos momentos un incremento de una renta per cápita entre 1.000 y 1.600 euros. Por tanto, estamos hablando de cifras que no son irrelevantes. Estamos hablando que estrategias deliberadas para promocionar los sectores culturales y creativos tienen unos efectos, si lo conseguimos, es la variación de los efectos notables en el ámbito estrictamente económico, que es la productividad del territorio y la renta per cápita del territorio, que son dos conceptos que están ligados, mayor productividad, mayor renta per cápita. Todo eso está publicado, todo eso está contrastado científicamente, es decir, no es una impresión, está presentado en congresos internacionales, etcétera, etcétera. A pesar de las evidencias, nosotros estamos ahora en un proyecto, hoy lo estaban presentando las conclusiones finales en Bruselas, hoy mismo, un compañero está en Bruselas, un proyecto donde el objetivo era que la Comisión Europea nos dice, por favor, intentad convencer a las autoridades regionales de las posibilidades de especializarse en el ámbito de la Estrategia 2020 en los sectores culturales y creativos, porque es un discurso, como veis aquí, es un discurso que está interiorizado en todos los grandes organismos internacionales. Lo dice la OCDE, lo dice la Comisión Europea, lo dice la OEI, lo dice la UNESCO, lo dice la UNTAD. Todos hablan del papel de la cultura, de los sectores culturales en el desarrollo territorial. Lo que pasa es que es un discurso que tiene dificultades, está en el top, pero tiene dificultades para que sea incorporado de manera efectiva en las prácticas de políticas en el ámbito regional, en el ámbito urbano, de manera efectiva, de manera deliberada. No se lo acaban de creer. Los agentes, los policy makers del nivel regional o del nivel local, no se acaban de creer las posibilidades de los sectores culturales y creativos en los procesos de desarrollo. Y este proyecto, el Creative Med, era hacer de lobby y tratar de convencer a nuestras autoridades regionales, que lo conseguimos parcialmente porque se incorpora en las estrategias RIS3, en las estrategias de desarrollo regional, pero de la región de la Toscana, de la región, en el caso era un programa mediterráneo, del Ática, de Andalucía, etcétera, etcétera. Europa lo tiene clarísimo, el discurso más avanzado en estos momentos en el ámbito mundial es Europa, y Europa se está gastando bastante dinero en tratar de convencer
a que se hagan, incluso en las políticas regionales. Cuando antes hablábamos de los programas de Europa Creativa, que sería la política estrictamente cultural, Europa te está diciendo, no me haga usted solamente política cultural, hágame política de desarrollo regional, es decir, con los fondos de desarrollo regional orientados a los sectores culturales y creativos. No solamente me haga puertos y carreteras, sino utilice esos recursos. Y es un discurso que es difícil de que lo interioricen quienes tienen que tomar las decisiones en el ámbito más local, más regional, de las decisiones políticas. Bien, nosotros en este proyecto, en este proyecto europeo, tratamos de determinar cuáles son las variables que facilitan que una región se especialice adecuadamente en los sectores culturales y creativos. Y entonces, este es para el caso de Galicia. Hay una herramienta, si alguien quiere entrar, está en CreativeMed.eu, creativemed.eu, donde hay una especie de herramienta que uno entra, elige la región, y por regiones te van apareciendo tus variables comparadas con otras. ¿Qué decimos nosotros? Este es el caso de Galicia. ¿Qué decimos nosotros? Que cuáles son las precondiciones para que una región se activamente haga políticas de desarrollo regional basadas en los sectores culturales y creativos, pues que tiene que tener una estructura urbana bastante densa, que tiene que tener una especialización en industrias semicreativas bastante elevada, que tiene que tener ya una paz, es decir, cuanto más tenga, más trabajo en los sectores culturales y creativos, mejor, que tiene que tener recursos culturales en términos patrimoniales. Tenemos una especie de indicador, eso nos costó bastante, sobre los recursos culturales de cada una de las regiones. Bueno, no voy a explicar aquí, pero bueno, y nos permite comparar con el resto de las regiones. Estamos hablando, esto lo importante pueden ser un recurso, los recursos culturales son un recurso, pero lo que es relevante es el capital humano. El capital humano relacionado eso, la chispa. Esto significa la chispa no es solamente casualidad, sino de la chispa estamos hablando de niveles de formación, de capital relacional, de capital social, etcétera. Clase creativa, la calidad de las instituciones. Y bueno, y luego, donde realmente vemos si una región se puede especializar en sectores culturales y creativos es si tiene muchas asociaciones a nivel local, es decir, si la sociedad local está muy articulada en distintas asociaciones. Nos interesa lo mismo que sean asociaciones religiosas, culturales, ambientales, pero que haya mucho capital social, esta de aquí, que estas comunidades locales estén bien conectadas con el espacio global, y finalmente que muestren cierta propensión a la innovación, al emprendimiento, que esta era a lo mejor otra de las características que se hablaban. Estas son las puntuaciones en términos comparativos de Galicia con respecto a otras. Si alguien tiene curiosidad, pues puede entrar en ver cómo están configuradas las variables, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué esto de la madeja? Porque lo que sabemos en estos momentos, fehacientemente, lo sabemos que hay una relación causal entre la dimensión de los sectores culturales y creativos y el nivel de desarrollo de una región. Lo que no sabemos muy bien es qué pasa en medio de la madeja. ¿Por qué? Y entonces ahora estamos en proceso de investigación que tiene que ver con distintas hipótesis. La más facilita, pero que creo que hay que olvidarla un poco. Efectivamente, la cultura, la densidad cultural de un territorio aumenta su atractividad. Y esto a través del turismo, pero yo diría que nos hemos olvidado un poquitín del turismo. El turismo significa ampliar la demanda, está bien, pero yo planteaba un símil el otro día, se me ocurrió, sí que no sé si es muy afortunado. Tengo una estudiante de doctorado que está haciendo el papel del fútbol como elemento de atracción turístico para el mercado chino. Como ahora hay algunos empresarios asiáticos que compran. Sí. Y la verdad es que los chinos vienen poco a España comparado con Francia y el resto de Europa, y no sabemos muy bien explicar por qué vienen menos. Entonces planteaba bueno, pues el papel que puede tener el fútbol, Madrid, Barça, tal y cual, como elemento de atracción para el mercado chino. Pero fijaros, la perspectiva es, bueno, el fútbol puede ser un elemento de atracción, pero nadie se plantearía, vamos a hacer equipos de fútbol para que vengan turistas chinos. Quiero decir, que hay que cambiar un poquitín la filosofía, que podemos utilizar la cultura como elemento de atracción, pero no debe ser el elemento más importante, porque finalmente lo que nos interesa es que funcionen los sectores culturales y creativos
y menos los turísticos, porque el turismo tiene algunas dificultades en términos de productividad, de calidad de los empleos, de impacto sobre el territorio. Bueno, si vienen turistas, bien, pero no reorientemos todo el funcionamiento de los sectores culturales y creativos para que vengan turistas, ¿eh? Aquí estamos hablando de la atractividad del territorio en un concepto mucho más amplio. Lo que queremos es que vengan inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en sectores no culturales va a territorios con mayor densidad cultural. Porque aunque en Guadalajara, espero que no haya nadie de Guadalajara aquí, el terreno y los territorios, el espacio sean más baratos, si tú buscas una multinacional que busca un centro de I+D en Europa, en el sur de Europa, aunque en Guadalajara sea más barato, no vas a conseguir que se vayan a Guadalajara, porque los que trabajan en el centro de I+D no quieren ir a Guadalajara, quieren estar o cerca de Madrid, o cerca de Barcelona, o cerca de un sitio que tenga cierta densidad cultural. Por tanto, la densidad cultural es un elemento de atracción de inversiones en todos los otros sectores. Y luego, muy importante, que a veces no... Bueno, sí. Toda la teoría de la clase creativa, la atracción de la clase creativa y tal igual, lo que nos interesa no es que vengan turistas, lo que queremos es que venga gente talentosa y que venga a vivir aquí, que emprenda proyectos aquí, y por tanto, si podemos poner en tercer lugar el turismo, procuremos que hagamos cosas que resulten atractivas para redefinir los flujos de inversión internacional, para gente talentosa, la teoría de la clase creativa, de Richard Florida, etcétera, etcétera. Busquemos otras vías. Yo creo que es lo fácil, o lo del turismo es lo fácil, lo más evidente, lo más tal y cual, pero creo que estamos ya en el siguiente escalón. Ya pasamos ahora ya vamos a por notable, por sobresaliente. Ya el aprobadillo ya lo tenemos que superar. Está clarísimo que incrementa la productividad, la conexión de los sectores culturales y creativos con otros sectores, desde la moda, pues hay unas conexiones. Cuanto más tengamos de estos, de la industria textil, por ejemplo, la industria del mueble, el diseño, las conexiones de estos es mayor, por tanto, incrementa la productividad. Un factor que lo estamos investigando y que no aparece mucho en la literatura y que resulta muy interesante. Siempre estamos hablando desde el lado de la oferta, pero tener muchos trabajadores en los sectores culturales y creativos significa también tener mucha demanda solvente, propensa a la innovación. No solamente en los sectores culturales y creativos, sino en todos los otros sectores. Es decir, esa supuesta clase creativa no solamente es innovadora en su propio trabajo y en tal y cual, sino es respecto como demandante, como consumidor. Por tanto, si tú tienes muchos, aquellas propuestas innovadoras que aparecen tienen muchas más posibilidades de éxito que si vas a un territorio donde tienen pocos. Es decir, el papel de los trabajadores en los sectores culturales y creativos en el ámbito de la innovación, incluso no solamente en el ámbito de la innovación en el ámbito económico. Si pensamos en la innovación política, ¿dónde surgen? Porque estos están conectados, esta clase creativa está conectada con la clase, el activismo social, el activismo político, y estos son los que generan innovación y, por tanto, transformaciones institucionales y que significan un funcionamiento mejor. Bueno, las conexiones, hay una serie de italianos investigando sobre la conexión entre capital cultural. No solamente, hasta ahora solamente pensábamos en el capital humano como formación universitaria y que sean ingenieros y tal y cual, pero ahora vemos la conexión de que, además de que sean ingenieros o que sean, que también tengan conexiones con el territorio, que tengan capital cultural y conexiones con el territorio, incrementa notablemente las posibilidades de éxito. Es decir, no voy a cansaros solamente uno de estos. Los sectores culturales y creativos establecen espacios amables de relación que permiten las fertilizaciones cruzadas. Es decir, en una inauguración de un museo se juntan empresarios, estudiantes, universitarios, y esto, generar muchos espacios de estos significa que incrementan las posibilidades de que se den fertilizaciones cruzadas y aparezcan proyectos económicos, políticos, sociales, artísticos. Por tanto, tener muchos de estos eventos también significa que es un territorio donde pasan más cosas, donde la probabilidad de que pasen cosas es mayor. Bueno, estamos, por tanto, investigando y viendo a ver estas distintas hipótesis para explicar qué pasa en medio de la madeja, porque no lo sabemos. Sabemos qué pasa, sabemos qué pasa, pero no sabemos muy bien o no sabemos del todo por qué pasa, y en eso estamos y continuamos investigando y participamos en distintos proyectos que tratan de resolver estas relaciones entre cultura y desarrollo. Bueno, simplemente un poco para conclusión, decir, las estrategias
de desarrollo territorial basada en los sectores culturales y creativos no solamente son plausibles, sino que Europa nos recomienda que las iniciemos y que las emprendamos. Y además, yo creo que hay que convertir casi de una necesidad virtud. No, Europa, en el ámbito del contexto global, no tiene muchas más oportunidades de especialización competitiva que no sea basada en los sectores culturales y creativos. No nos engañemos, no vamos a vivir, dentro de 30 años, no vamos a vivir de producir coches en Vigo o en Valladolid o como hacen los alemanes. Si no profundizamos en estos ámbitos diferenciales que tienen que ver con la historia, con la creatividad, con la innovación, no tenemos excesivo espacio. Tiene que ir combinado. Yo no digo que solamente pensemos en la producción simbólica, tiene que ir combinado y probablemente algunos autores recomiendan también cierto proceso de reindustrialización, pero con unas características distintas, donde el valor añadido tenga que ver por la parte de la innovación, la creatividad. Y yo diría que no tenemos muchas más alternativas, o apostamos efectivamente por ahí, porque en el ámbito de la alta tecnología probablemente hemos perdido, Europa en general, hemos perdido la mayor parte de los trenes. En el ámbito de la producción manufacturera vamos a tener siempre la presión de los espacios emergentes, y a Europa le queda ser el depósito de eso, el patrimonio, la historia, la innovación, la creatividad, y ser el referente en el ámbito de lo simbólico. Por tanto, lo que sí que hay que decir es que tenemos que empezar de cero. No nos valen las políticas culturales tradicionales, hemos de replantear, pero replantear significa resetear, borrar el programa operativo e instalarlo de nuevo desde cero y tratar de hacer, yo diría, no sabemos muy poco, tenemos bastante información, pero sabemos relativamente poco en términos con otras, porque nos hemos preocupado poco en los últimos 30 años de evaluar políticas culturales, de ver cómo se hace. Por tanto, tenemos pocas herramientas. Yo creo que el modelo ahora es prueba y error, pero prueba y error consciente y, por tanto, siempre evaluando, y lo que funciona, persistir en ello, y lo que no funciona, cerrarlo ya. No aguantar cosas que son ineficaces, cuando tenemos la constancia de que son ineficaces, que no tienen efecto transformador sobre la realidad. Por tanto, cortar en el momento que tengamos los datos de que eso es así, y hacerlo. Como estábamos hablando, efectivamente Europa en general tiene unas ventajas competitivas en términos globales, no porque yo tenga una percepción eurocéntrica de todas las civilizaciones tienen su cultura, pero nosotros hemos dedicado muchos más años, es decir, tenemos más trayectoria de otorgarle valor a nuestra propia historia que el resto del mundo. Por tanto, ahí tenemos cierta ventaja competitiva, pero yo diría que no hay territorios perdidos. No hay territorios perdidos porque al final de lo que depende de la competitividad es de la capacidad creativa de los seres humanos. Mientras tengamos mujeres y hombres con capacidad creativa y de innovación para generar discursos sobre un determinado territorio, no hay territorios perdidos, y en este sentido yo diría que tiene las mismas oportunidades Ourense que Barcelona. Bueno, no exactamente las mismas, pero casi las mismas. No hay. Y por tanto es una opción posible. Muchas gracias por su atención.